predicación. Esta historia que voy a contar pasó entre el 29 y el 6 de mayo del año 30 de nuestra era. Es decir, hoy estaríamos celebrando más o menos, si fue en el año 28 o fue en el año 30, hoy estaríamos celebrando 1992 años de un acontecimiento del cual algunas veces cuando leemos de él nos circunscribimos a una porción de la Escritura. Y vamos a empezar por allí para que vayamos desdoblando todo lo que existe alrededor de algo que ha llegado hasta nuestros días y que conocemos como el día de Pentecostés. Hoy la cristiandad celebra, conmemora algo que se llama el Pentecostés. Y si me permiten, mis hermanos, les voy a pedir que vayan conmigo, por favor, a la muy conocida porción de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Quien tenga Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, le pediré que lea el versículo 1 y el versículo 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. ¿Quién lo tiene? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Amén. Y de repente vino un viento recio, fuerte que soplaba. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra revelada y por la oportunidad de hablar de tus cosas. Te damos las gracias, Padre de toda misericordia, porque solamente en ti conocemos las cosas, porque fuera de ti no hay salvación, no hay revelación. Y porque tú brindas, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, esta palabra revelada a tu iglesia. Que las meditaciones de nuestros corazones y los dichos de nuestra boca sean siempre agradables a ti. Es la oración que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. A las 9 de la mañana del 6 de junio del año 30, 9 en punto de la mañana, en un lugar determinado del templo de Jerusalén, que en ese momento hervía con gente. Porque en esas fechas Jerusalén tendría como población censada, la ciudad de Jerusalén que todos conocemos, tendría como población censada algo así alrededor de los 50,000 habitantes. Podríamos decir que el tamaño de esta población más las poblaciones aledañas. Pero en esa fecha muy especial, esa pequeña ciudad de Jerusalén hervía de gente y se calcula que había por lo menos 200 a 300,000 personas en aquella ciudad. Y a las 9 de la mañana, el sacerdote que tenía que ejecutar, el sacerdote levítico de la religión judía, que tenía que ejecutar una serie de ritos en su ministración, cogía 2 panes, cada pan de 4 kilos de peso. Un pan de 4 kilos de peso es un pan de este tamaño. Ese pan estaba colocado en un lugar muy específico dentro del templo de Jerusalén. Ese pan de 4 kilos de peso junto con otro pan de 4 kilos de peso era una verdadera ofrenda que a las 9 de la mañana ese sacerdote, ese levita judío, tenía que coger y hacer un rito especial. ¿Quién tiene Levítico 23? Lea por favor del 15 al 17, porque vamos a ir sacando la historia del Pentecostés. Levítico 23. Amén. 15 al 17. Léalo, mi hermana. 15 al 17. Del 15 al 17. Contaré 7
cumpridas desde el día que sigue al sábado, desde el día en que ofrecestes la gavilla de la ofrenda mecida, hasta el día seguinte al séptimo sábado. Contaremos 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones llevaréis 2 panes como ofrenda merecida, que serán de 2 décimos de efa de flor de harina, cocidos con levadura, como primicias para Jehová. Amén. Estos 2 panes, que eran de la mejor harina que podía haber. Han leído que dice flor de harina. Flor de harina es lo mejor. Estos 2 panes se llevaban al templo, se colocaban en un lugar especial del templo. Y en ese mismo momento en que se colocaban a las 9 de la mañana, estaba cayendo el Espíritu Santo, como hemos leído en Hechos de los Apóstoles, sobre los primeros 120 que representaban el primero de esos 2 panes. Porque el segundo de esos 2 panes pasaría 7 años después. Y voy a explicar lo importante que es esta simbología, porque posiblemente cuando hemos predicado muchas veces en las congregaciones y hemos predicado el día de Pentecostés, no nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros el día de Pentecostés. El primer pan era el pueblo judío, lo mejor del pueblo judío, había sido seleccionado por Dios y estaba representado en aquellos 120 hombres y mujeres que estaban probablemente en la casa de la madre del evangelista Marcos, el que escribió esa porción que conocemos como el Evangelio de Marcos. Si usted va a Hechos de los Apóstoles, vamos a ir haciendo un poco de historia muy rápidamente. Si usted va a Hechos de los Apóstoles capítulo 12 y busca el versículo 12, verá esa misma casa que nosotros le hemos llamado algunas veces le hemos llamado el aposento alto. En realidad parece que cuando usted hace una lectura cuidadosa de la Escritura, no está el aposento alto como habla en otras porciones, ya voy a explicar eso, sino que probablemente ese lugar muy cercano al templo era la casa de María, la madre de Juan Marcos, el evangelista. Hechos de los Apóstoles 12:12. ¿Quién lo puede leer? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Muchos estaban reunidos orando. Era una casa de dimensiones grandes. Estaba muy cerca de todo lo que era la vida de Jerusalén, que estaba alrededor del templo de Jerusalén, del cual ahora y actualmente solamente nos queda una pequeña parte, porque fue destruido. Y en el mismo momento en el cual el sacerdote estaba presentando esa primera ofrenda, que era de 2 panes, sobre el primer pan se empezaba a cumplir la profecía que estaban dadas ya por el profeta Joel. Porque ese día de Pentecostés volvió a suceder entre 7 y 10 años después, cuando sobre los gentiles, el segundo pan, cayó el Espíritu Santo. Porque como dice Efesios capítulo 2, Él de 2 pueblos hizo uno, el mismo Señor Jesús. Así que el Pentecostés fue mucho más que simplemente la venida del Espíritu Santo, que algunas veces cuando leemos la Escritura le pasamos por encima, porque ese día de Pentecostés, adicionalmente, el pueblo judío, adicionalmente de celebrar esos 2 panes que uno representaba a los judíos, la flor y nata de los judíos que entraron con esos 120, representaban también el otro pueblo. Como dice el Señor en Isaías, tengo un pueblo al cual voy a atraer también. Así que cuando vamos entendiendo la profundidad del Pentecostés y lo vemos desde la perspectiva de ahora y de lo que hemos aprendido a lo largo de muchos años en la iglesia, estamos diciendo, Señor,
no hemos dado al Pentecostés, al día del Pentecostés, en la profundidad que tú quieres, porque ese día también se celebraba en Israel, cuando Dios le dio al pueblo de Israel las leyes. Éxodo 24, ¿quién lo tiene? Yo voy con ustedes, les voy a acompañar. En ese Éxodo 24 les ruego que me sigan con muchísimo cuidado. En Éxodo 24, si usted lee Éxodo 24 conmigo, usted verá en el versículo 9 de Éxodo 24 que Moisés, Aarón, Abiú y 70 ancianos, la flor y nata, los príncipes de Israel, fueron llamados por Dios para que se acercaran a Dios, porque Dios en ese momento iba a dar la ley. Lo lee en el versículo 12. Entonces Jehová dijo a Moisés: sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y los mandamientos que he escrito para enseñarle. Fue ese día de Pentecostés, cuando el sacerdote, cumpliendo un rito que hemos leído ya en Levítico 23, ¿verdad que lo hemos leído, no? Presentaba el pan. En ese momento cobraba protagonismo la tercera persona de la Trinidad. Porque si usted lee el Antiguo Testamento, el protagonista principal del Antiguo Testamento, ¿quién es? El Padre. Pero si usted lee los Evangelios, el protagonista principal de los Evangelios, ¿quién es? Jesús, el Hijo. Pero en Juan 14 dice: me voy a ir, pero no los voy a dejar solos, voy a poner a alguien en mi lugar. ¿Quién es? El Espíritu Santo. Pues el Espíritu Santo entra aquí, y es el Espíritu Santo el que empieza a cobrar protagonismo en la vida de la iglesia a partir de este momento. Oramos de nuevo. Ha hecho de los apóstoles, ya ha dado el contexto de lo que aconteció en aquel día. Primera cosa que tenemos que tener absolutamente claro, mi hermano, mi hermana, que ese acontecimiento fue único. Si usted leyera el Salmo 126, que en algunas congregaciones se canta, dice: mi boca se llenará de risa, porque grandes cosas ha hecho el Señor, y todas las naciones conocerán que Dios es grande. Eso también se cumplió el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo a inaugurar una época absolutamente nueva en la Escritura. Vayan conmigo otra vez, si les parece bien, a lo que aconteció a las 9 de la mañana en Jerusalén, que está en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Dice así: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Aquellos 120 estaban reunidos en un momento de oración. Estaban allí en una unanimidad. Y en ese momento de unanimidad exclusiva, perfecta, que estaban esperando algo que no sabían cómo era, que no sabían cómo identificarlo, porque nunca había venido el Espíritu Santo sobre la tierra. El Espíritu Santo aparecía en el Antiguo Testamento, pero no de la manera en que se les había dicho a ellos que iba a llegar. Si usted recuerda, la Escritura dice: no os mováis de Jerusalén hasta que haya venido sobre vosotros poder de lo alto, la promesa que han escuchado de mí, que viene del Padre. Y ahí estaban aquellos 120 en aquel momento, y vino de repente, versículo 2, cuando usted no lo esperaba, cuando nadie lo esperaba, vino el Espíritu Santo. Pero observemos lo que aconteció allí. Vino de tal manera, en el capítulo 2, en el versículo 2, José Juan, vino de tal manera que todos los que estaban en Jerusalén se dieron cuenta que había algo que estaba pasando en aquella congregación de 120, en la casa de María, la madre del evangelista Marcos. Todo Jerusalén se enteró, a pesar del ruido que había en Jerusalén, de tener 100,000 personas. No sé si alguno de ustedes ha estado alguna vez
en San Fermín. ¿Quién ha estado en San Fermín alguna vez? Usted, José Juan, corría de los toros. Yo no estaba. Porque si alguno de mis hermanos levantaba y decía que estaba en San Fermín, íbamos a orar por él de inmediato. Y lo íbamos a ungir adicionalmente. Bueno, en San Fermín o en cualquiera de estas ferias, usted va por la calle, escucha la gente hablando, la gente gritando, la música. Pues imagínense Jerusalén de aquella fecha, cuando su población había pasado de 60.000 a probablemente 360.000 personas. Las calles, como dicen en algunos lugares, petadas hasta arriba. Y con todo, Jerusalén se dio cuenta que algo estaba pasando en aquella casa. Le hago una pregunta, iglesia. Iglesia de Calahorra, iglesia de Tudela, iglesia de Pamplona. ¿Sabe el barrio alrededor de nosotros que algo está pasando en este lugar? Metemos suficiente ruido, dejamos que el Espíritu Santo meta suficiente ruido en nuestras vidas y lo entiende. Y por favor, que se entienda en el sentido correcto. No estoy diciendo que cuando nos pongamos aquí sea todo el tiempo aleluya, gloria a Dios, amén. Que a veces a uno no lo dejan predicar. Yo digo a predicar alguna que otra congregación donde ni siquiera he arrancado y ya están diciendo amén. No saben lo que he dicho. Y están aleluya, gloria a Dios, amén. No. Yo lo que estoy diciendo es que cuando el Espíritu Santo inauguró la iglesia, ya las ramificaciones de ellos venían, las raíces venían desde el Antiguo Testamento, ya habían dado la ley y ya era la preparación de que el pueblo de Dios entrara a la presencia de Dios y por eso cobra protagonismo el Espíritu Santo. Y era tanta la potencia que había allí que se enteró toda Jerusalén. Yo lo que estoy diciendo es que en nuestras vidas, porque nosotros somos la iglesia y somos los receptores del Espíritu Santo, porque eso es la iglesia, si en nuestra vida hemos metido suficiente ruido como para que los demás se enteren que somos cristianos. O somos, como nos gusta ser muchísimas veces, somos cristianos correctos. La gente no se entera que usted es cristiano hasta que le acorralan prácticamente en una situación en la cual usted tiene que decidir si va a la derecha o a la izquierda. Pues bueno, iglesia, hoy tenemos que aprender que en estos tiempos finales que se inauguraron en aquella fecha, tenemos que dejar que el Espíritu Santo meta tanto ruido en nuestra vida y tanto ruido aquí, que toda esta ciudad de Calahorra sepa que hay una iglesia conformada por personas que están dejándose guiar por el Espíritu Santo. Pero si usted sigue leyendo conmigo, dice aquí, y esto es espectacular, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Usted no puede aceptar la manifestación de la vida de Dios en su vida sin que haya temblor completo en todo lo que usted está haciendo. Porque tendemos, como hemos hablado muchísimas veces, a construir nuestra vida alrededor de nosotros. Y cuando viene el Espíritu Santo, versículo 3, y empiezan a repartirse esas lenguas como de fuego en esas 120 personas, pasa algo absolutamente asombroso. Empezamos a hablar las maravillas de Dios. Iglesia, este día de Pentecostés, ¿qué habla su lengua? ¿Tiene usted lengua de fuego? Y entiéndame perfectamente bien. Para hablar los megalalios, las maravillas de Dios, o su lengua enciende un fuego. ¿Entiende lo que le estoy comentando a usted? Porque cuando la presencia de Dios se expresa en una congregación llena del Espíritu Santo, empiezan a acontecer cosas increíbles. Usted empieza a ser notado, nuestra congregación empieza a ser notada, percibida, porque hace suficiente ruido. ¿Entiéndase este concepto de ruido? Porque hemos sido transformados, porque nuestra lengua está llena de hablar cosas de Dios. Entonces, afuera, nuestra familia primero, nuestro entorno de trabajo después, y nuestro barrio y nuestro lugar se entera que somos diferentes. Eso es el Pentecostés.
Eso es lo que la iglesia actualmente tiene que tener Pentecostés. Pero adicionalmente cuando vino el Espíritu Santo, y vamos terminando hoy, porque esto la semana que viene, Dios mediante, lo continuaremos, acontece algo increíble en esta iglesia. Si usted sigue conmigo, y vamos a adelantar un poquito más, voltee usted la página, acontece el versículo 42, acontece algo adicional en la vida suya y en la mía. Acontece que empezamos a construir nuestra vida alrededor de 4 cosas que están aquí claramente identificadas. La primera, empezamos a buscar una doctrina que sea apostólica. Un conocimiento de la Escritura que esté basado en aquellas cosas que están aquí adentro, no en libros. No en escuchar YouTube, sino en leer la Escritura. Eso es lo que aparece aquí en el versículo 42 y dice, y perseveraban. La palabra perseverar aquí es increíble porque significa, o el equivalente a cuando usted se está ejercitando continuamente. Si yo voy al gimnasio ahora y pago la cuota de gimnasio y me siento simplemente en la silla a esperar y a tomar una gaseosa, ¿usted cree que el gimnasio me va a hacer algo a mí? Me va a engordar, no me estoy ejercitando. O si, por ejemplo, decido hacer una dieta y hago todas las cosas que me manda el médico de hacer una dieta, pero voy y me meto una tarta de chocolate. Aleluya, bendito Dios. Mi hermano, tengo que decirle que yo no sé usted, pero yo conozco ciertas casas en las cuales cuando el esposo se pone en dieta, quien paga la dieta es el marido, porque es el que menos come. No sé si le habrá pasado a usted. La esposa de uno dice, voy a hacer dieta, y usted empieza a comer vegetales al día siguiente. ¿Y tú qué? Pues mire, el ejercitarse que aparece aquí, esa perseverar, es ejercitarse, es continuar todos los días buscando la verdadera enseñanza que venía de los apóstoles. Tenían los apóstoles allí al lado enseñándoles. Pues ahora usted y las iglesias tienen la Escritura y pastores, profesores, maestros, maestras bien formados que buscan impartir una enseñanza bíblica. Pero no solamente estaba esto, sino que esta iglesia, si usted sigue leyendo a lo largo del capítulo 2, esta iglesia buscaba estar juntos. Esta parte que dice aquí, la comunión unos con otros, no significa que estaban como una película de Woody Allen de hace muchísimos años, que encadenaron a 17 personas, que se llamaba Huyó. Lo atraparon y lo volvieron a meter preso o algo así, se llamaba, donde estaban 17 personas encadenadas por el tobillo y todos tenían que ir a un lado. No. Si iba uno tenían que ir los 17. No, esto no es. Esta comunión significa que si mi hermano John Edwin tiene algún problema, yo estoy ahí para él. Si él tiene alguna alegría, él la comparte conmigo. La verdadera comunión, que era lo que buscaba esta iglesia, que había recibido de parte de Dios un cambio absolutamente nuevo. Eso es lo que dice el Salmo 51, renuevo el espíritu recto dentro de mí. ¿Quién lo ha leído? El Salmo 51. Eso aconteció el día de Pentecostés. No se quedó solamente en estos 120. Esto fue creciendo, pero porque había recibido el Espíritu Santo y habían sido renovados. 108 de ellos, renovación total. Los otros 12 ya habían recibido, 11 de ellos habían recibido cuando el Espíritu, Dios les sopló el Espíritu. Pues cuando usted ha recibido el Pentecostés en su vida, usted no solamente busca comer la doctrina apostólica, sino que usted también, mi hermana, mi hermano, está buscando la comunión, compartir. Ya mis amigos de antes, ya no son los que yo quiero, ¿verdad? Mi hijo me preguntaba en estos días, porque hemos salido a estar caminando los dos de vez en cuando, poquito, y hemos pasado muchísimo tiempo juntos, ¿no? Cosa que yo no había tenido oportunidad, porque él ha estado 12 años fuera de casa. Me hacía preguntas y me decía, papá, ¿pero tú no tienes amigos del mundo? Yo ya no tengo. Tengo uno o dos
desde hace muchos años, pero todo nuestro círculo de amistad, todo nuestro compañerismo, toda nuestra comunión está con personas que tienen el mismo espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y yo no puedo compartir con los demás. Esa comunión que hay aquí no solamente significa que voy a compartir voy a dejar que comparta, sino que yo tengo que abrirme para compartir con los demás. Nosotros hemos abierto nuestro corazón y nuestra vida a esta congregación y hemos explicado las situaciones en las que hemos pasado. Patricia ha dado ahora aquí con lágrimas que quizás no expresan la profundidad de lo que nosotros hemos pasado en estos meses. Y esa es la comunión que busca aquí esto. Pero aparte de eso está el partimiento del pan. Y el partimiento del pan no es simplemente la Santa Cena, esa que hacemos muchas veces y que después continuamos con una comida fraternal. El partimiento del pan está expresado en otras porciones que nadie tenía necesidad de nada. Es que esta gente se desprendía de las pocas cosas que tenían y repartían a los demás según su necesidad. En una iglesia no puede haber gente necesitada. Si usted da su ofrenda, si usted decide dar a Dios, eso se va a repartir en la iglesia y nadie va a pasar necesidad. Y por eso venía primero la comunión, porque yo sabía la necesidad de mi hermano, él sabía la mía, y si yo podía darle, le daba, compartía. Pero después, algo que era importantísimo en la iglesia, las oraciones. Estas 4 cosas son las cosas que certifican una iglesia llena del Espíritu Santo. Quiero terminar con esto. Cuando una iglesia está actuando de esta manera, acontece lo que aconteció aquel día de Pentecostés. En cosa muy breve, la iglesia pasó de 12 a 120, después 3000, y si usted va a Hechos de los Apóstoles 4:4, me podrá decir cuánta gente se unió. ¿Quién lo busca? Pero muchos de los... Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Pues imagínense el crecimiento que había simplemente cuando usted es una persona sometida totalmente al Espíritu Santo. Nuestros votos, nuestro deseo, el de Patricia y el mío, es ver una congregación llena del Espíritu Santo. Personas cambiadas por el Espíritu Santo. Y que cada vez más vayamos creciendo en esa aritmética, en esa multiplicación que solamente la puede hacer Dios. Hoy, día de Pentecostés, en la asamblea de hoy, que no predicaré el mismo mensaje, para los que vayan, no predicaré esto. Hoy, día de Pentecostés, en la asamblea de hoy, oraremos a Dios para que nuestras congregaciones, que son de Dios, estén llenos del Espíritu Santo y que podamos nosotros hacer la obra a la cual hemos sido llamados. Esos primeros 120 permitieron que 7 años después, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, que no tienen que leerlo, entrara el segundo pan, cuando el Espíritu Santo vino sobre los gentiles. Ahora la responsabilidad es nuestra y de nuestros hijos, para que ellos continúen llevando esa obra que comenzó en la época apostólica. Amén. Vamos a ponernos en pie, vamos a terminar orando.